no me mejor? escucha. Ahora Ahí sí, está, ahora ahí sí, está. Ay, perdone, una disculpa ahora a sí. todos. Era. Ya. Ya. Ok, Bueno, ahora sí. la primera pregunta, doctor, perdone. La primera pregunta es de Adriana, de Takayasu. Dice, ¿la vasculitis se puede presentar en varios miembros de la familia? Hermanos, por ejemplo, ¿se puede tener hijos teniendo vasculitis? ¿Es hereditaria? Ok, Esa es la pregunta. esa es la pregunta. Y también entendí que parte de la pregunta era si se podía producir, si la estenosis era reversible, ¿no? Eso lo alcancé a escuchar. Exacto. Bueno, Hermana, apaga tu micrófono, por favor. sí, ahora sí, listo. Bien, entonces, sí, la arteritis de Takayasu, recordemos, es una de las muchas, bueno, no de las muchas, sino de las formas más frecuentes de arteritis de células gigantes. De hecho, hay una forma de arteritis propiamente llamada así, o de grandes vasos, donde justamente una de sus características es la presencia puede haber granulomas, incluso que en realidad son macrófagos que van, digamos, incrementando sus dimensiones. Entonces, esta vasculitis propiamente no es hereditaria, sino que es un síndrome reumático adquirido, aunque sin duda alguna sí existe predisposición genética. ¿Quiénes tienen mayor riesgo genético? Sobre todo aquellas personas que tienen un origen asiático, y especialmente aquellos cuyo origen se remonta a lugares como Japón, Turquía, Irak, China en menor medida, pero también Corea. De hecho, justamente Takayasu es el epónimo del japonés que originalmente lo describió. Ahora, pues sería muy difícil, muy raro. De hecho, digo, yo que tuve la oportunidad de estar en un centro de vasculitis, e incluso donde me formé como reumatólogo, que era un lugar de referencia para vasculitis de Takayasu, había muchas Takayasus, nunca vimos agregación familiar. O sea, sí había posiblemente alguna otra enfermedad reumática, digamos tal vez un artritis reumatoide o cierta predisposición a la autoinmunidad, que bueno, propiamente es más autoinflamatoria que autoinmune esta enfermedad, pero agregación familiar como tal no. Sin embargo, no se puede descartar de todo, especialmente pues quienes, en donde hay una endogamia importante en la familia, o sea, que hay casamientos bueno, descendencia que vienen pues, de familiares muy cercanos, entonces sí hay esa posibilidad. Ahora, yo no he leído hasta el momento, ni he sabido de un caso en niños como tal recién nacidos, pero sí se han llegado a ver en niños muy pequeños, incluso menores de 10 años. Es algo infrecuente, pero no imposible. Y lo que es importante es que hay ciertos microorganismos que pueden estar relacionados con pues el despertar de esta enfermedad. Dentro de ellos, aunque ya se ha puesto un poco en duda, hay cierto vínculo especialmente con tuberculosis. Entonces, esto o alguna otra micobacteria y cierto tipo de bacterias encapsuladas o digamos bacterias que son como de este estirpe, pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad y entonces pues en ese contexto puede haber cierta agregación. Ahora, la estenosis, que también me parece que era parte de la misma pregunta, si el paciente se atiende muy tempranamente, la estenosis puede revertirse porque es secundaria exclusivamente al proceso inflamatorio. Pero desgraciadamente, cuando ya se presenta el cuadro típico, que es la enfermedad sin pulso, es, digamos, lo característico cuando tristemente ya solemos diagnosticar a los pacientes, ya esas estenosis no son reversibles, pero lo que sí se puede hacer es evitar que sigan progresando. Y obviamente también depende el lugar de estenosis y las complicaciones añadidas, porque recordemos
que las vasculitis per se, bueno, producen inflamación de la integridad del vaso sanguíneo, pero pues puede haber otros factores adicionales que lleven al desarrollo de aterosclerosis. Entonces pueden juntarse ambos y bueno, si el paciente es además hipertenso o desarrolla hipertensión, diabetes y algunos de estos problemas, pues digamos que empeora el problema, vaya, el pronóstico. Y pues básicamente esa es la pregunta, la respuesta, perdón. Y aquí, si me permiten, Edison Paz me mandó una pregunta. Buenas noches, soy Edison. Me pregunta en relación, ¿qué relación tiene el daño visual con la granulomatosis de Wegener? En mi caso sufrí una paquimeningitis, la cual afectó, al parecer, el quiasma óptico de manera silenciosa, dañando mi visión periférica. Muy bien. ¿Qué complicaciones más tendría y qué tratamiento local ayudaría? Esta es una pregunta muy interesante. De hecho, bueno, la dermatitis, todavía se le dice Wegener, aunque ya no es lo que... Digo, eso se los comento, nada más para que sepan, porque posiblemente de pronto verán en alguna información para pacientes, entonces, meningitis, no, pues esa no es mi enfermedad, no, de hecho es como hoy se prefiere nombrar, porque pues Wegener era pues era un hombre que estaba relacionado con los nazis, entonces, ya saben, así como que tenía cierta versión, digo, se puede decir así, se puede encontrar así en la literatura, pero nada más les hago también esta clarificación. Entonces, muy importante, la enfermedad, la granulomatosis con poliangitis, tiene muchas formas en que puede afectar la visión. Esta que tú me comentas en especial, Edison, es la menos frecuente, porque aquí, bueno, recordemos que nosotros tenemos, incluso si nosotros, digamos, abriéramos a una persona por el medio, ustedes disculpen que sea tan gráfico, pero para que se entienda, si abrimos a alguien por el medio, digamos, un cadáver, encontramos justo detrás, más o menos en esta zona, pero como unos 2 centímetros hacia atrás, lo que se llama la silla turca. La silla turca es donde se asienta la famosa hipófisis o pituitaria. Y al igual que todo el cerebro, se encuentra recubierta de meninges. Ahora, por esa región, que es la silla turca, pasa justo pegadito, está el quiasma óptico, que es donde los nervios ópticos, de hecho, se cruzan de esta manera y justo en medio es donde son propensos a que cualquier tipo de tumoración o cualquier crecimiento que esté localizado en la hipófisis o en esa región comprima el quiasma óptico. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer en este contexto? Bueno, pues hay que tratar agresivamente la paquimeningitis y pues una vez que se revierta la inflamación, el proceso compresivo, si se hace tempranamente, pues esto es completamente reversible. Si llega a haber destrucción, porque es otra cosa muy importante, recordemos que la granulomatosis con poliangitis, y espero que con esto no se me asuste nadie, pero es importante decirlo, digo, porque la pregunta se hizo, la paquimeningitis puede acompañar a una importante destrucción ósea cuando la enfermedad se deja progresar o no se trata lo suficientemente, o sea, sí se tiene que ser muy agresivo con el tratamiento y cuando hay invasión por destrucción de hueso, que además recordemos muy cerca también, bueno, la granulomatosis con poliangitis suele afectar muy frecuentemente los maxilares, el seno frontal, seno maxilar, senos etmoidales, que se encuentran también muy cerca y las mismas formaciones inflamatorias de células que justamente producen granulomas pueden ir destruyendo el hueso y afectar los tejidos que se encuentran de por medio. Entonces, también puede llegar a haber compromiso del quiasma, aunque eso sí es más infrecuente, o incluso de otros nervios oculares, en pacientes que tengan un importante proceso inflamatorio que llegue a generar esta excavación. Y bueno, no hay que perder de vista, digo, este es mi caso muy particular de lo que me pregunta Edison, pero recordemos que las manifestaciones oculares más frecuentes de la granulomatosis con poliangitis, de hecho, son inflamación propiamente del ojo, no tanto del quiasma óptico o del nervio óptico. Y esta inflamación del ojo va desde la epiescleritis o la escleritis, que es, la epiescleritis es una inflamación
digamos, de la parte más superficial de lo blanco de nuestro ojo. Lo blanco de nuestro ojo se llama esclera. Entonces, esa parte se inflama y es una zona que, como tiene una vascularidad relativamente pobre, que es un tejido más bien como elástico, es mucho más fácil que se llegue a destruir si no se trata agresivamente, porque literalmente se adelgaza y pues se puede incluso herniar el contenido del ojo. Entonces, es fundamental tratarlo de forma agresiva temprana. Entonces puede ser episcleritis, escleritis, que es inflamación de toda esa parte blanca, o una de las partes blancas. En menor medida puede llegar a haber uveitis, eso de hecho es menos frecuente, y algunas otras manifestaciones de la retina, o sea, de inflamación en la zona de la retina, que es menos común, pero no es imposible que sucedan. E incluso en la córnea, eso todavía es menos frecuente en esta vasculitis, pasa más bien en artritis reumatoide o en otras enfermedades reumáticas, pero es la queratitis ulcerativa periférica. Ahora puede también producirse, y ese es otro, y con esto concluyo esta pregunta, el pseudotumor orbitario. Al haber un tejido de proliferación que afecta principalmente la grasa que está detrás del ojo a un proceso inflamatorio, de hecho puede generarse ese conglomerado inflamatorio, puede empujar el ojo hacia afuera y elongar el nervio óptico y, bueno, pues generar muchos problemas por la misma elongación, incluso llevar a isquemia o hasta hacer que el ojo protruya y si no cierra bien, entonces llevar al ojo seco. Entonces, como se dan cuenta, las posibilidades son súper amplias y se tiene que ver de forma individualizada, de igual manera que el tratamiento tiene que ser de forma dirigida a cada paciente según pues, sus características, lo que tolere, si tiene la función renal normal, porque la granulomatosis con poliangiitis no es raro que afecte también el riñón. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Si es mujer y quiere, no sé, embarazarse y pues ya está cerca de la menopausia, pues darle, por ejemplo, ciclofosfamida, pues le quitaría esa probabilidad. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, la misma función renal, en qué rango se encuentra, y, por supuesto, esto debe manejarse de forma conjunta con oftalmología y reumatología. Así es, doctor. Muchas gracias. Le comento que nosotros ya recibimos algunas preguntas por correo y en este momento Angélica va a hacer la segunda pregunta. Adelante, okay. Angélica. Listo, doctor. Gracias que también está leyendo. Perdón, Angélica, adelante. Tranquila. Bueno, pregunta Lina, una paciente de Wegener. ¿Hay indicado un número máximo de infusiones de rituximab que puede recibir un paciente o es un medicamento para toda la vida? Perdón. Pregunta, que si al estar en remisión durante varios años existe la posibilidad de abandonar completamente la terapia farmacológica. Muy bien. Esa también es una pregunta muy buena porque, miren, desafortunadamente, bueno, vamos a empezar por partes. El rituximab es indudablemente un armamento terapéutico sumamente útil y en general muy efectivo, incluso no hay una diferencia tampoco muy grande, pero sí es algo superior a la ciclofosfamida en cuanto a alcanzar la remisión y mantener la remisión de la enfermedad. Pero estas vasculitis, especialmente la GPA, bueno, las vasculitis asociadas a ANCA, suelen ser padecimientos que recaen con relativa frecuencia, dependiendo también de muchas cosas que hay. Igual, nuevamente, hay que individualizar. Por ejemplo, pacientes que son portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus en nariz son más propensos a tener recaídas si no se atiende también esta situación. Pues hay que dar un tratamiento igual cíclico para pues erradicar el Staph aureus en nariz. Pacientes que tienen elevación marcada de la antimieloperoxidasa o anti-MPO tienen mayores probabilidades de recaída que los que no. De igual manera, los que son seropositivos, porque existen las vasculitis asociadas ANCA seronegativas, o que posiblemente tienen algunos anticuerpos ANCA que no son los que en el laboratorio convencional se encuentran, los que son seropositivos tienen más posibilidades de recaer que los seronegativos. Y bueno, también pues existen algunas formas que pueden llegar a ser refractarias al tratamiento, ¿no? Aunque con rituximab es
bueno, es muy bajo que eso suceda, muy poco probable, o es mucho menos frecuente que con otras terapias, pero si se logra la remisión, bueno, ya a todo esto, perdón, antes de ello, el tratamiento con rituximab, pues sí es también muy variable. Hay pacientes que con el esquema de dos infusiones al año, aquí se usa la dosis que tradicionalmente empleamos sobre todo para la artritis reumatoide, es decir, 1 gramo por kilogramo de peso, 2 dosis con diferencia de 15 días. Entonces, estos pacientes, hay pacientes que tienen con un solo esquema completo al año y listo. Algunos médicos llegan a utilizar el otro esquema, que es el que se usa más bien para lupus, que es de 375 miligramos por kilogramo, perdón, por metro cuadrado de superficie corporal, 4 dosis. Esa a mí en lo personal no me gusta, y además de que no está tan estudiada como la anterior, pero bueno, para fines prácticos es casi lo mismo. Entonces, hay pacientes que requieren, les digo, nada más una sola infusión completa al año, o sea, las 2 dosis ya sea de 1 gramo o las 4 de 375, y hay quienes lo requieren más seguido. ¿De qué depende eso? Y también es importante por ello individualizar, y lo ideal es que lo haga pues, un médico que tenga el background de vasculitis, que conozca bien cómo manejarla, porque el rituximab, aquí sí se ha visto que el nosotros ver el conteo de linfocitos, es decir, CD19, CD20, CD21, que son los linfocitos B, nos va a ayudar a ver qué paciente va a tener probabilidades de recaída o quién va a necesitar la dosis antes de lo planeado. O sea, sí puede suceder que haya pacientes que incluso requieran hasta repetir la dosis a los 4 meses. Puede llegar a suceder. Así, o sea, como que sí es muy variable, y entonces esto se tiene que nuevamente individualizar, pero en general, lo digo, es cada año. Y sí, si alguien alcanza a tener la remisión completa, por lo menos durante 6 meses seguidos, sí se puede considerar el suspender el suspender el rituximab, pero no suspenderlo completamente, sino dar también, una vez suspendido, pues algún fármaco modificador de la enfermedad para mantener la remisión, y si se mantiene, pues sí, llegar a suspender por completo el tratamiento, aunque soy muy franco, la evidencia y la experiencia nos demuestra que son muy pocos los pacientes que realmente logran esto, o sea, menos del 10%, siendo muy sinceros. Salvo los que tienen vasculitis asociada ANCA limitada o localizada, es decir, los que hacen estenosis subglótica y nada más, estenosis subglótica, y si acaso inflamación ocular y así, muy localizado. Estos sí tienen mucho más probabilidades de alcanzar remisión completa y por tiempo prolongado que los que tienen las formas, las sistémicas, que es, además de síntomas generales, tener compromiso de algún órgano vital, como puede ser riñón, pulmón, etc. Entonces, espero haber explicado bien. ¿Sí me di a entender por todo eso? Sí, así es, doctor. Sí, así es, doctor. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Leonardo. Él tiene Wegener. Y su pregunta es, ¿el diagnóstico precoz es compatible con mejor evolución de la enfermedad? ¿A qué se debe que hay pacientes en similares condiciones, pero con diferente grado de agresividad de la vasculitis? Muy bien, exactamente. De verdad, qué buenas preguntas hacen ustedes, ¿eh? Ojalá esas preguntas las hicieran los residentes, pero no. Así que muy bien. Se ve que sí están bien empoderados como pacientes. Pues sí, en efecto, nuevamente hay muchos factores individuales que están asociados a mayor o menor gravedad. Entonces, hay ciertas condiciones que favorecen una mayor agresividad de la enfermedad. Una de ellas, ya se los dije, los que tienen Staph aureus suelen tener enfermedades más recurrentes, o sea, con mayores recaídas, no necesariamente por relación con la gravedad, pero sí con las recaídas. Los que tienen anti-MPO positivo suelen tener enfermedades de componente más generalizado o sistémico, y por lo tanto más agresivas.
Sí, y también las que se asocian al uso de ciertas drogas, sobre todo cocaína, que la cocaína es una de las drogas, especialmente cuando está contaminada con este talco o con levimazol o con algunas de esas cochinadas que le echan. Digo, de por sí la cocaína pues es una tragedia usarla, pero si además contaminada, pues empeora la agresividad y lo hace especialmente rápido el compromiso. Ahora, algo también muy importante hay, porque eso también yo lo llegué a ver, bueno, cuando tuve la oportunidad de hacer mi residencia de vasculitis, hay unas formas de cáncer que se pueden confundir con vasculitis, especialmente con esta, con la GPA, y sobre todo es un cáncer que se llama linfoma de células NK o linfoma letal de la línea media, que como su nombre lo dice, es súper agresivo, se parece muchísimo y si no se tiene ese alto índice de sospecha, puede, pues, tal cual, el paciente pudo haberse diagnosticado como una GPA, pero en realidad no fue una GPA, fue este linfoma y pues se lo llevó. O sea, son linfomas que yo no he visto ningún paciente que sobreviva, la verdad. O sea, realmente son súper agresivos porque además, ya cuando llegan, tristemente, que eso es otro factor también importante y que correlaciona con la muy buena pregunta que hizo, no Leonardo. escuché su nombre. ¿Quién? Leonardo. ¿Rodolfo? Ah, Leonardo. Pero efectivamente, el paciente que llega, entre más temprano llegue, es mucho mejor la posibilidad de alcanzar la remisión y de tener menos daño, porque ese es otro detalle. A más daño acumulado, pues peor pronóstico. Pero también, pues si es un paciente que, pues justo, tenía un diagnóstico que en realidad no era como tal una vasculitis, pero eso, puede haber también manifestaciones muy similares, pues claro que va a ser peor. Entonces sí es muy importante, tiene una gran trascendencia el diagnóstico temprano y, como le digo, todos los factores individuales que están relacionados y, por supuesto, pues que no se confunda con otras enfermedades que son incluso mucho más agresivas. Ok, muchas gracias, doctor. Enseguida nos va a dar una pregunta, Carmen, es la presidenta de Vasculitis España. Adelante, Carmen. Hola, Adelante. buenas noches desde España, desde Córdoba. Encantada de saludar a la doctora Ana. Un placer conocerle y felicitarle por su predisposición con los pacientes y estar en la tarea de responder respuestas. Felicitarle por su predisposición. Muchas gracias. Yo le voy a hacer dos preguntas, doctora Arana. Teniendo en cuenta que usted es internista y reumatólogo, le voy a hacer una respuesta que aquí en España genera mucha controversia. A ver usted qué opina. Pero la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué diferencia hay entre remisión y la no actividad de la enfermedad? Ok, esa sí es una... Entre remisión, bien. De hecho, sí, efectivamente, la línea es complicada porque la no actividad se encuentra dentro de la remisión. Digamos que la remisión es el conjunto, el conjunto y la no actividad es un subconjunto. Entonces, es como si tuviéramos un campo grande dentro de lo cual se encuentra la remisión, que el problema con determinar la remisión es que los índices que nosotros utilizamos para justo considerar, o sea, porque se hacen unos índices que ya existen, nos dejan una posibilidad de que el paciente continúe con actividad mínima. Entonces, ahí es donde viene justamente la confusión. O sea, dentro del campo de lo que se considera remisión, que es que ya clínicamente no hay una manifestación patente, o sea que el paciente se ve estable, no tiene fiebre, malestar, no le ven las articulaciones, no tiene disnea, o sea, está muy estable. Entonces, por afuera se puede ver todo bien, pero puede persistir a un cierto grado de inflamación que puede ser incluso mínima, o sea, o apenas perceptible o discernible, pero sigue esa actividad. Entonces, hablar de no actividad es cuando incluso esa mínima inflamación desaparece por completo. O sea, estamos, por decirlo de una manera incluso más sencillo, imagínense ustedes una fogata, ¿no? Que está en el bosque, una fogata,
pues dejan, ahora sí que le echan agua y todo, y se apaga prácticamente, o tierra, y pues eso, el fuego se apaga, pero en el centro de la fogata, si ustedes no abren, van a encontrarse carbones que todavía van a estar al rojo vivo, así, muy discretito, y basta un soplido para que vuelva a prenderse. Entonces, Vale. hablar de no actividad es que hasta esos carbones que están en medio queden hechos Están apagados. carbones y apagados por completo. Entonces, esa es justo eso es lo que debemos de considerar para hablar de una actividad que es lo que en otras patologías, sobre todo en artritis reumatoide, se llama remisión booleana, porque hay remisión de acuerdo al índice, o sea que un cálculo que nosotros hacemos con diversos parámetros, es decir, si tiene actividad meningia, ocular, articular, pulmonar, bla, 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 bla. Entonces, por afuera se puede ver todo bien, la inmensa mayoría de los laboratorios se pueden ver bien, pero por ejemplo tiene por ahí la proteína C reactiva persistentemente elevada. Entonces, está en remisión clínica, pero bioquímicamente hay todavía ahí ese carboncito que nada más falta que llegue el chamuco y le sople. Ok. ¿Vale? Y le voy a hacer la pregunta incómoda a lo mejor, pero bueno, ya que usted es internista y reumatólogo, a ver si sabe sacar de dudas. Aquí los internistas dicen que la vasculitis es una enfermedad autoinmune, punto. Los reumatólogos dicen que es una enfermedad reumática, ¿vale? Okay. Entonces, la vasculitis es una enfermedad reumática, no es reumática, es solamente autoinmune. Bueno, aquí nuevamente, que luego tristemente es un tema de egos, la verdad. Vale. Así son los médicos. Sí, hasta parece que en la solicitud para entrar a la facultad es soberbio, sí, pues para poder entrar. Sí, pero bueno, igual, el tema es aquí el conjunto, o sea, dentro del el grupo de enfermedades reumáticas, que son aproximadamente 200, existe un subconjunto que son las vasculitis, que son aproximadamente unas 30, son como más o menos 30 padecimientos. Dentro de las vasculitis están las que son autoinmunes, estrictamente autoinmunes, y las que son autoinflamatorias. Entonces, en realidad los dos están bien. O sea, lo cierto es que si hablamos de vasculitis asociada a ANCA, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero está dentro del grupo de las reumáticas. Entonces, no sé si me doy a entender. O sea, digo, de qué es lo que la lleva, de qué es lo que lleva o detona o produce finalmente el síndrome clínico, es, pues, una disregulación inmunológica donde hay una sobreproducción, y digo sobreproducción, ojo, porque los anticuerpos anti-MPO y anti-PR3 son normales, son esperados en cierto rango. Pero aquí se sale de proporción y además se produce una serie de modificaciones post-transcripcionales, o sea, imagínense, por decirlo de una forma sencilla, imagínense que alguien a su hot dog, bueno, no sé si allá, sí, en España también comen hot dog, ¿no? O sea, así los ubican. O no sé, una pizza tal vez. Imagínense una pizza, que eso sí es universal, una pizza, alguien, además de lo que tiene la pizza, pues le echa salsa y hasta mayonesa, bueno, hay un revoltijo impresionante. Entonces, bueno, finalmente es un tema de que aquí hay un exceso, una desproporción, y entonces, pues, claro, si te comes una pizza sencilla y nada más una pizzita, no te va a pasar nada. Pero si te comes toda una pizza completa y además le metes montones de salsas, entonces, eso es lo que termina generando, pues, un desastre, que en este caso pues, te va a dar una diarrea o un reflujo, no sé. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que aquí sí o sea, sí hay un proceso inmunológico indiscutiblemente que se sale de control, donde pues está una respuesta anormal contra componentes celulares que específicamente o neutrófilos, lo cual hace que los exploten y las famosas nets, sus redes que usualmente pueden utilizar para atrapar a microorganismos y hacer ahí su agosto, pero hay cosas que pueden ser también muy variables.
alteraciones, por ejemplo, los macrófagos que en condiciones normales tienen una capacidad de reconocimiento, se vuelven torpes o se vuelven poco eficientes. Entonces, pues hay mayor exposición a autoantígenos y entonces se va acumulando, digamos que la basura de células muertas y etcétera, etcétera. Así que, para concluir, está dentro del grupo de las reumáticas, pero es una enfermedad autoinmune. ¿Sí me di a entender? Muchas gracias. Lo demás son egos. Vale. Ok. Muchas gracias. Sí, con gusto. Muchas gracias, Carmen. Bueno, enseguida nos va a leer la siguiente pregunta, Angélica, que precisamente es de ella. Adelante, Angélica, con la número 4, por favor. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿qué posibilidad hay de que los efectos secundarios de los corticoides desaparezcan cuando se disminuye o se suspenden pues, las dosis? Por ejemplo, las subidas de azúcar, el acné, el hirsutismo, mejor dicho. ¿Y qué recomendaciones nos puede usted dar para mitigar estos efectos? Muy bien. Esto también es una muy buena pregunta con una respuesta igualmente compleja, porque hasta la respuesta a los glucocorticoides es muy variable genéticamente y depende de una enzima que se encuentra en la célula que se llama beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, bueno, 11-beta, entonces el tema con esa enzima es que, bueno, hay además de esta enzima, hay dos tipos de receptores de glucocorticoides dentro de nuestra célula, el alfa y el beta. El alfa es el que propiamente tiene, o sea, al unirse el glucocorticoide, tiene un efecto sobre nuestro material genético, y la beta, sobre todo, lo que va a hacer es el exceso de glucocorticoide simplemente se inhabilite. Entonces, eso, y además también el glucocorticoide que se emplee su vida media, porque no es lo mismo utilizar prednisona o prednisolona, que tiene una vida media máxima de 48 horas, o utilizar una dexametasona, que tiene una vida media de hasta, que en algunas personas va de 2.48 días hasta incluso, efectos, digamos, en el ADN pueden prolongarse a más de una semana. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay que considerar. Por eso pues, se prefiere utilizar los glucocorticoides que no tienen una acción tan prolongada. Y, estas manifestaciones que me dijiste, pues justo son las que se pueden quitar perfectamente al suspenderlos. O sea, el incremento de la presión, el incremento de la glucosa, incluso el hirsutismo, que son consecuencia de, pues justo variabilidades genéticas. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Los pacientes, sobre, bueno, mujeres, ¿no? Porque el hirsutismo a quien preocupa más es a la mujer. Las mujeres que desarrollan el hirsutismo es porque, digamos que se está utilizando una dosis de glucocorticoide que ya es, para ese paciente individual, es excesiva, o sea, ya es mayor a la que realmente se requiere para combatir el problema inflamatorio. Y entonces empiezan a presentarse, porque bueno, recordemos que los glucocorticoides forman parte de los esteroides, y dentro de los esteroides están los mineralocorticoides, los glucocorticoides, que son propiamente los que se usan para estos padecimientos, y las hormonas sexuales. Entonces, las diferencias entre ellas, en realidad, son de unos cuantas moléculas, que si de metilo y de hidroxilo, o sea, en realidad es relativamente pequeña. Y si hay igual una variabilidad genética que hace, digamos, que el receptor el receptor de los esteroides sea más promiscuo, ¿sí? Entonces, o sea que ahora sí que le da lo mismo, ¿no? Como que dice, como quien dice, le da lo que se mueva, ¿no? Entonces, pues ahí, pues sí. Entonces, ahí tiene más posibilidades de desarrollar eventos adversos relacionados con hormonas sexuales, que dentro de las hormonas sexuales, pues además de los estrógenos y progesterona, que son las que más predominan en la mujer, pues están también los andrógenos. Así que un glucocorticoide puede tener un efecto androgénico. Pero una vez que eso, o sea, que la dosis se regresa a la normalidad, y si no hay, por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar, por ejemplo, por decir algo, una hiperplasia de la corteza suprarrenal en ciertas situaciones. Si no hay nada de eso, entonces todo eso va a revertir. Los que sí no van a revertir son los que se asocian al daño acumulado. O sea, la osteoporosis. Bueno, sí, obviamente se va a detener la osteoporosis una vez que
hay que tratarla, hay que, o algunas otras, las estrías, violáceas en la piel, sí, pero cosas como el síndrome de Cushing, la hipertensión, mientras no haya remodelado vascular, eso es importante. Y la diabetes mellitus, mientras el paciente regrese a su peso, a su peso adecuado y a la actividad y vuelva a hacer músculo, todo eso se revierte. Entonces, creo que sí era esa nada más la pregunta, ¿verdad? ¿Se le respondí todo? Sí, doctor, esa era. Muchas gracias. Es que soy diagnosticada recientemente, entonces. Ah, ok. Claro, sí, por eso es importante, digo, algunos médicos de vieja escuela y especialmente, y con todo respeto, los internistas, ¿no? Que son los que andan luego ahí solitos manejando, que no deberían, la verdad, o sea, sí, el internista pues que empiece, pero hay que mandar con el reumatólogo, aunque el orgullo les duela, que nada más usan luego puro glucocorticoide, ¿no? Hay que utilizar otras opciones. De hecho, hay que añadir siempre, siempre, a todas las vasculitis, salvo tal vez a una vasculitis por IgA, ¿no? Que es la Heno-Schönlein, salvo tal vez esa, las formas más limitadas, pueden nada más puro glucocorticoide un ratito y ya. Pero todas las demás van a requerir siempre un fármaco modificador de la enfermedad para evitar precisamente tener que estar dejando glucocorticoide por tiempo prolongado. Claro, doctor, muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es de Teresa. Nosotros tratamos de pasar las preguntas tal y como llegaron, y es la siguiente. Al estar la vasculitis activa, ¿puede producirme dolor de dientes? ¿O cuál es la razón? Esa también está muy buena, y sí, de hecho, incluso la granulomatosis con poliangitis es de las que más puede dar hiperplasia gingival, puede inflamar propiamente las encías, incluso puede producir lo que se llama encías en cereza, es algo muy, o sea, muy aparatoso, digo, en el tiempo que llevo, obviamente no es mucho, ¿verdad? Pero yo nada más lo he visto una vez, pero esto, pues al inflamar el nervio dentario, bueno, recordemos, los dientes están inervados por el nervio más delicadito y central de todo nuestro cuerpo, que es el nervio trigémino. Entonces, en efecto, si hay inflamación de las encías y afecta el componente neurológico, esto contribuye. Ahora, también algo importante, justo el uso indiscriminado de glucocorticoides en un paciente que no está correctamente alimentado, y especialmente que tiene, porque hay personas que no comen suficientes verduras, bueno, verduras y frutas, por cierto, hay que comerlas todos los días, y verduras, aprovecho el comercial, verduras de 4 a 5 raciones diarias y frutas de 3 a 4. Entonces, personas que no tienen un suficiente aporte, por ejemplo, de vitamina C, puede generarse un escorbuto subclínico. Y si además están tomando un glucocorticoide, esto se detona con mayor fuerza y finalmente pues lleva a debilidad, pérdida de la estructura. Ahora, otra cosa también importante, especialmente con la GPA, es que recuerden, los maxilares, ¿sí?, están pegados a los dientes. Entonces, especialmente en los senos maxilares, justo en el maxilar superior, si hay inflamación del hueso, del alvéolo, entonces, pues eso por sí mismo puede producir dolor. Así que son muchas de las cosas que hay que considerar, o bien una caries y se puede confundir. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y definitivamente hay que ir con un cirujano maxilofacial, idealmente, porque puede ser algo más complejo y se tiene que, pues eso, individualizar. Ok, gracias, doctor. La siguiente pregunta es del director de Vasculitis Venezuela y dice lo siguiente. ¿Alimentos como el azúcar influyen en este tipo de enfermedades? ¿Los pacientes con vasculitis al momento de una intervención quirúrgica tienen alguna contraindicación para el uso de anestesia? Javier Abdol, 32 años, rituximab. Sí. Ok, muy bien, Javier. Pues en sí, miren, el azúcar, aunque está excesivamente satanizada, ¿no? Porque también hay de pronto ya una corriente ahí que el azúcar es del diablo y te vas a morir. No, calma. Lo que sí, el azúcar refinada de mesa, pues hay que evitarla lo más posible, pero eso es a cualquiera, nada más a los pacientes con vasculitis. Ahora, efectivamente, alguien que todos los días come pan, y sobre todo pan blanco,
Bueno, aquí creo que no hay ningún mexicano, pero acá nos encanta la tortilla, o allá puede ser las arepas, ¿no? No sé, dependiendo de su país. Pero en general, o sea, lo que es de harinas, especialmente harinas que ya están procesadas, son azúcares simples. Igual los juguitos, ¿no? Los juguitos de fruta, o sea, puro jugo, sin nada de bagazo, o sea, igual azúcar, especialmente si es mango o naranja o esos que son más dulces. Entonces, esos por sí mismos, especialmente si están con actividad de la enfermedad, están con corticoides, recordando que se disminuye la sensibilidad de la insulina, aumenta, aumenta la resistencia a la glucosa, entonces incrementa el riesgo de estrés oxidativo, o sea, se producen más radicales libres y en efecto sí puede contribuir a que la enfermedad... sí hay de México, dice Belvet, muy bien. Entonces, sí, tú me entiendes lo de la tortilla. Entonces, sí, efectivamente favorece el deterioro de los tejidos inflamados, pues, agregarle más azúcares de las que realmente necesitamos. Entonces, pues el consejo es pues, alimentarse de forma equilibrada, ¿no? Y este tipo de agregados culturales a nuestra comida, pues solo de vez en cuando, ¿no? En el justo medio está la virtud. El ejercicio es fundamental. La anestesia propiamente no tiene una contraindicación en la vasculitis. Eso es algo nuevamente individual, independientemente de la vasculitis. Entonces, esa no hay como tal contraindicación. Solo si tuvieran una alergia, vaya, no por la vasculitis. Ok, doctor. Adelante, Angélica, con la 6, por favor. Bueno, doctor, Odey de 55 años pregunta, el metrotexate me produce desaliento extremo. ¿Es normal y cómo podría contrarrestarlo? Ahora sí que diría aquí, santos caracoles voladores, Batman. Sí. Desafortunadamente, más o menos el 40% de pacientes tienen un efecto asociado fíjense, algo igual, nuevamente asociado al tema de la respuesta tan variable interindividual. El microtexato es indiscutiblemente una excelente droga, pero al 40% aproximadamente de los pacientes, especialmente por su efecto que tiene sobre la adenosina y porque este grupo de pacientes tiene una variación genética particular, son especialmente susceptibles al efecto de la adenosina sobre temas relacionados incluso con el dolor y la inflamación, de manera que el metotrexato llega a ser hasta contraproducente y en efecto produce una fatiga extrema. Y la verdad es que en estos pacientes, pues digo, si yo fuera su médico, yo le buscaría otra opción, sin lugar a dudas, porque no tiene caso andarse sintiendo de la fregada, como decimos acá, no sé cómo digan allá, pero sentirse así tan mal, yo con una droga que es muy buena, pero pues en ese paciente, pues no es lo adecuado. Cosas que pueden ayudar a disminuir esa sintomatología, pues es incrementar la dosis de ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble que si nos pasamos de ácido fólico no pasa nada, porque el exceso se elimina por la orina. Entonces, en lugar de tomar 5 miligramos por semana, pueden tomar 10 miligramos diarios, excepto los días del metotrexato, y eso puede contribuir a disminuir los síntomas. Pero si aún así persiste, sí definitivamente hablen con su médico para pues, buscar otras opciones, porque algunas opciones hay. Está el miclofenato de mofetilo, puede usarse la aceclofenac, ¿no? Incluso hasta bolos terciados de ciclofosfamida, rituximab, o sea, opciones hay. Y se puede, claro, ¿no? También el tema es el acceso, ¿no? Entonces, básicamente. Si era nada más la pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿alguna otra? Sí. Dice, Génesis, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la vasculitis urticarial? Ándale, esta Génesis sí me salió con una pregunta dura, ¿eh? Porque Génesis, la vasculitis hipocomplementémica urticariforme, que es a la que supongo que te refieres, es muy importante considerar que se divide en primaria y secundaria. La primaria es en la que no hay como una enfermedad de base que la produzca, y la secundaria habitualmente es por lupus. Entonces, el tratamiento depende de cuál estemos hablando, pero en términos generales lo que podemos hacer, o sea,
hay que ver, primero hay que ver si está realmente asociada a una disminución o pérdida del C1, bueno, del componente 1, de la fracción 1 del complemento, que es el C1QRS, si hay anticuerpos contra C1 y, o incluso anticuerpos contra el inhibidor de C1. Entonces, en estos pacientes ayuda danazol, que desgraciadamente el danazol salió del mercado porque producía mucho, pues tendría a tener efectos adversos, sobre todo androgenizantes, y pues ya como además era muy barato, pues ya saben, desgraciadamente a muchos laboratorios no les conviene lo que es barato. Pero pues aquí igual hay que individualizar, si es secundaria a una alta producción de anticuerpos contra C1, pues hay que dar pues igual un tratamiento dirigido a combatir los anticuerpos, que en este caso pues, puede ser, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, desde metotrexato combinado con hidroxicloroquina, miclofenato mofetilo hasta rituximab. Entonces, eso nuevamente pues, hay que individualizarlo y se tiene que ver según las características de cada paciente, la gravedad del cuadro y pues, de lo que se acompaña. Ok, doctor. 2 preguntas más solamente. Adelante, Angélica, con la siguiente, por favor. Bueno, Juliana, una paciente de poliangitis microscópica, pregunta, en general, ¿cuáles son las comorbilidades más frecuentemente asociadas a la vasculitis? Las comorbilidades más frecuentemente asociadas a las vasculitis, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, dentro de las más comunes son justamente el síndrome metabólico. O sea, si se refiere con comorbilidades a enfermedades no relacionadas directamente, de las más frecuentes es el síndrome metabólico, que dentro del síndrome metabólico, recuerden que tiene 4 componentes centrales, que son sobrepeso u obesidad, la resistencia a la insulina, que va desde un trastorno de la glucosa en ayuno hasta la diabetes mellitus florida, la hipertensión. Cuando no se presenta alguno de estos, entonces se conoce como síndrome metabólico incompleto para la hipertensión, y la dislipidemia. La dislipidemia pues, también puede ser una dislipidemia mixta o una dislipidemia donde hay bueno, disminución del colesterol bueno y aumento del colesterol malo, que el bueno es el HDL y el malo es el LDL. Bueno y malo entre comillas. O bien los triglicéridos. Entonces, esas suelen ser las más frecuentes. De ahí en fuera, así como tal comorbilidad o alguna otra situación que se acompañe, pues no conozco, francamente, digo, al menos de lo que hay en las publicaciones, pues no hay como tal algo que se asocie, hasta donde yo conozco, tengo entendimiento, pero pues igual voy a echarle un brinco a la literatura, a ver si sale algo nuevo, y de ser así, pues ya se los hago llegar. Les hago un video expresamente a ustedes para platicar de eso. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es de María José. Vasculitis no sistémica neuropática tiene. Los opioides y otros medicamentos pueden ¿Neuropática? Sí, dice vasculitis no sistémica neuropática. Pues ese nombre está muy raro, no sé quién se lo habrá hecho, pero está media extraña esa clasificación. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? Ok. ¿Los opioides y otros medicamentos pueden estar relacionados con la pérdida de memoria? Ah, ok. Bueno, posiblemente el diagnóstico más bien es que tiene una polineuropatía o una mononeurosis múltiple asociada a vasculitis, ¿no? Pero ahí como nada más para decir, ese diagnóstico está como que raro, ¿eh? Como que le faltan ahí los nombres y apellidos. Pero bueno, independientemente de eso, sí, la respuesta es los opioides y también, bueno, sobre todo en quienes tienen una neuropatía especialmente molesta, porque bueno, la inflamación neuropática es habitualmente bastante incapacitante, bueno, es variable, pero suele ser muy, muy incómoda. Entonces, opioides y gabapentina y pregabalina, que se podrían considerar análogos del GABA, dentro de sus efectos secundarios, justamente es que repercuten o tienen consecuencias sobre el sistema de la memoria en el hipocampo y pueden afectar, así es, el funcionamiento
correcto de la memoria a corto plazo. O sea, pueden producir una amnesia anterógrada, aunque, y eso sí es muy importante, hay que tomar en cuenta que esto por sí mismo puede ser consecuencia de un mal hábito de sueño, de una persona que no duerme suficiente ni bien. Esto puede ser suficiente para producir este tipo de alteraciones. La depresión y la ansiedad, que son todavía más frecuentes, especialmente en este tipo de manifestaciones neuropáticas por el dolor crónico, el malestar, que no pueden dormir, o sea, el desgaste, el síndrome de desgaste, entonces por sí mismos pueden asociarse a este fenómeno. Pero, por supuesto, los opioides, que de hecho se trata de usar ya lo menos posible por todos sus efectos adversos, pueden, así es, vincularse a esto. Yo estoy acá subiendo la mano preguntando sí, porque yo la diagnosticada. Ella es la persona que tiene esta vasculitis. La que está morada. Sí, sí. María José, trata de ser breve, por favor. Gracias. Sí. Sí, se supone que yo tengo una vasculitis no sistémica neuropática periférico, ¿cierto? Y yo estoy teniendo muchos problemas de memoria, pero muchos problemas de memoria es que son miedosos, de verdad, completamente miedosos. Pero mi pregunta, o sea, sí es relacionado con eso, pero a mí ya me quitaron relativamente todos los medicamentos que tengan que ver como gabapentina, pregabalina, opioides, ya ninguno estoy tomando y sigo así. No sé si eso ya sea un efecto secundario que quede de los medicamentos y ya haya quedado así atrofiadita, o si es de la enfermedad o simplemente eventualmente recuperaré otra vez, porque es de verdad que el problema es que vienen y me dicen algo y a los 5 minutos me preguntan lo mismo y yo vuelvo a preguntar lo mismo o vuelvo a entregar las mismas llaves buscando las llaves que acabo de entregar y no es tanto, siento que no es tanto de no estar pendiente, no es de estar pendiente porque ya de verdad es miedoso, es aterrador. Ok, eso que tú me estás diciendo habla de que más bien tienes de fondo un trastorno de ansiedad generalizado, que eso puede ser de los tratamientos que recibiste. Y más si se vincula con fibromialgia. Recuerden que la fibromialgia no es nada rara en enfermedades. Que esa es una comorbilidad que se me olvidó. Es una comorbilidad no infrecuente de las vasculitis, en general de las enfermedades reumáticas. Y cuando se juntan ambas, producen una disfunción que sí es, de hecho, perfectamente tratable a través de terapia cognitivo-conductual y manejo el manejo correcto del estrés, etcétera, y ejercicios de gimnasia cerebral que estén enfocados a la memoria. Entonces, por eso sí es importante tomar en cuenta estas consideraciones y bueno, atenderlo con un neurólogo, ¿sí? Para descartar en efecto, porque sí puede haber como una manifestación muy temprana de enfermedad microvascular, ¿sí? Sobre todo si es múltiple y especialmente si afecta a lóbulos temporales. Entonces es importante destacarlo. ¿Sale? Listo, porque me habían dicho que si era periférico no era con el cerebro, pero yo sí siento algo que es demasiado pesado. No tendría por qué. Sí, no tendría por qué, pero esto sería porque ahí algo le falta. Entonces, yo te recomiendo incluso que visites nuevamente a un reumatólogo, que vuelva a evaluar tu caso y ver realmente como por dónde va la cosa. Y ya rápidamente, porque ya me tengo aquí, nada más respondo aquí rápido, si se puede combinar metotrexato con micofenolato. Se puede combinar, sí. De hecho, yo lo he llegado a utilizar en pacientes que pues, no pueden costear o no toleran ciclofosfamida y rituximab. Sin embargo, el riesgo de infecciones se incrementa notablemente, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, pues ya me tengo que retirar, perdón que no responda la última, ya luego me la mandan, yo respondo. Sí. Muchas gracias. A nombre de Germán Molina y mío propio le damos las gracias por haber asistido a esta
Carla, muchas gracias, doctor. Espero volverlo a ver pronto. Gracias. Doctor, muchas Gracias, doctor. gracias por su apoyo y que pase buena noche. Un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Aprovecho el momento para invitarnos a nuestra siguiente charla, Gracias. que será el próximo jueves 27 de octubre. La charla se llamará Un paciente informado es un paciente con mejor salud. Sí, los esperamos a todos, donde va a haber el encuentro entre el paciente y los reumatólogos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Que pasen bonita noche todos, gracias. No encuentro el micrófono. Germán, muchísimas gracias. No, gracias al doctor. Muchas gracias. No, gracias a, bueno, a todos los que Muchas hicieron gracias, la gestión Germán. para que el doctor Gracias. viniera. Llegué a la colita, Germán. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, Hasta luego, que descanséis. Carmen. Bonita noche, Carmen. Venga, chao. Esperamos el 27. El 27 que va a estar súper importante. Y ¿El 27 a qué hora es? El 27. vas a poder No ponéis la hora, ¿no? tener algunos Fijamos la hora, Carmen.